Bien, pasamos ya una vez visto pues tanto los elementos como los elementos que conforman el sistema diédrico, que son, como ya os dije anteriormente, plano horizontal y vertical, cómo esos planos se dividen en semiplano, cómo el espacio se divide en 4 diedros. También hemos comentado la disposición de 2 planos más, aparte del plano horizontal y vertical, que son los planos bisectores. Esos planos bisectores que serían, como casi su nombre indica, la bisectriz de los ángulos rectos que forman plano horizontal y vertical. Y viendo cómo se produce abatimiento del plano horizontal de tal manera que quedan coincidentes ambos planos, horizontal y vertical, según los esquemas que yo os he enseñado. Y una vez que eliminamos los límites de los planos horizontal y vertical y nos quedamos con la línea de tierra, ahí en ese punto es donde nos encontramos ya con el sistema diédrico. Bien, vistos los elementos, vistos los convencionalismos, tipos de líneas que tenemos que utilizar en cada momento, nos iniciamos en la representación del punto en el sistema diédrico. Podemos decir que la representación del punto es la primera porque el punto es la unidad más pequeña que nosotros podemos representar en el sistema diédrico. Bien, antes de iniciarnos en la representación del punto, me gustaría enseñaros cómo se representa. Aquí os voy a poner el esquema cómo se representa el plano vertical y el plano horizontal, haciendo uso de escuadra y cartabón, porque será necesario, ya que yo os voy a ir encomendando y os voy a ir proponiendo diferentes representaciones de puntos en el sistema diédrico. Entonces conviene que ustedes sepan cómo resolver ese trazado o cómo resolver. Aquí lo tengo ya resuelto para poder trabajar directamente sobre él sin entretenernos mucho. Bueno, pues cómo situar el plano vertical, el plano horizontal y los planos bisectores. Bien, nos iniciamos la representación con una línea vertical. ¿Vale? Entonces tenemos aquí una línea vertical que va a ser una parte de lo que va a ser el plano vertical. Bien, otra línea que nos va a representar el plano horizontal. Cuidado que en años anteriores utilizábamos y la hacemos completamente perpendiculares. Ahora la vamos a inclinar un poquito más. Vamos a darle una inclinación. Y en el punto donde se encuentra la intersección de plano horizontal y vertical, ahí vamos a establecer con la inclinación que nosotros veamos conveniente la línea de tierra. Tened en cuenta que si la ponemos demasiado horizontal nos va a permitir muy poco espacio de representación y vaya a tener más dificultad, con lo cual conviene que tenga un pelín más de inclinación. Ahí la tenemos. Por ejemplo, esa. Bien, y una vez que tenemos esa inclinación, que está en la línea de tierra, todas las demás líneas que representan al plano horizontal y al plano vertical van a ir siempre paralelas a una de estas 3 líneas. Las verticales van paralelas al plano vertical y las horizontales al plano horizontal. O las horizontales o las. Bien, entonces empezamos aquí, paralela a la línea de tierra. Trazamos una línea. Y esa línea, colocándola sobre la línea vertical, esa línea la vamos a cortar. ¿Vale? Aquí tendríamos el semiplano vertical superior y por aquí debajo nos encontraríamos con el inferior. Habrá que cerrarlo por abajo, luego nosotros nos colocamos siempre paralelo a la línea de tierra. Todas las líneas, tened en cuenta que van paralelas a esta que ya tenemos. Aquí.
vertical. Vamos con el plano horizontal. Nos volvemos a la línea de tierra y a partir del punto en el que nosotros tengamos considerado, trazamos una línea paralela por ahí y otra línea paralela por detrás, con lo cual tenemos el plano horizontal. Y ya lo que nos queda es, nos vamos a la línea del plano horizontal y cerramos. Cerramos por ahí adelante y cerramos por aquí atrás. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya tenemos aquí el plano horizontal y vertical resuelto. Si a este quisiéramos añadirle los planos bisectores, evidentemente por la posición que tiene no podemos trazarle la bisectriz. Si estas líneas estuvieran en este sentido y esta fuera la bisectriz, perdón, y esta fuera la línea de tierra, pues haríamos la bisectriz de este ángulo recto y esa nos marcaría a nosotros el plano bisector. Al tener esta posición, pues nosotros tenemos que hacer una aproximación de lo que podría ser el plano bisector. Nunca sería exactamente su bisectriz. Trazamos ahí una línea, esa misma línea y paralela la trazamos por el otro extremo de la línea de tierra, todo esto con mucha suavidad, ¿vale? Y luego no tenemos más que cerrar la parte inferior y parte superior de este plano bisector. Cerraríamos por aquí. Cerraríamos por ahí y nos vendríamos por aquí a la línea de tierra y cerraríamos también por aquí. Igualmente haríamos en el otro sentido. Aproximadamente estableceríamos el plano bisector con esa inclinación y una vez que le demos la inclinación, trabajamos paralela a esa y nos vamos al otro lado del plano bisector. Es decir, al otro extremo de la línea de tierra nos iríamos. Bien, estaríamos aquí. ¿Vale? Entonces prolongaríamos esta línea, podemos prolongarla y paralela a la línea de tierra, situamos el otro plano bisector. Ahí cerramos, por ahí cerramos y por aquí también. También cerraríamos. ¿Correcto? Eliminamos aquellas líneas que nos sobren y esta la eliminamos. Y ahí tenéis. Aquí tenéis en 3 dimensiones, de manera tridimensional, en los dos planos horizontal y vertical. Bien, sabéis que en el sistema diédrico nosotros nos quedaríamos con una sola línea de tierra con sus dos trazos a ambos lados, a la derecha y a la izquierda. Bien, bueno, pues una vez que os he enseñado ya cómo se trazan o cómo se representan plano horizontal y vertical, los planos bisectores, entramos a analizar las proyecciones del punto, o sea que diferentes posiciones que puede tener un punto en el sistema diédrico y ver cada una de ellas. Este es el primer bisector, este es el segundo bisector. Bien, básicamente, en un principio, podemos decir, vamos aquí a hacer un esquema más pequeño y vamos a ver aquí un breve esquema de cómo se produce la representación de un punto. Bien, imaginaros que yo tengo aquí, estoy en el primer diedro y yo tengo aquí un punto. Imaginaros que ese punto pues es una pelota o una canica. Pongamos que fuera una canica, ¿vale? Si yo una canica la quiero representar ahora mismo aquí en el sistema diédrico,
en una visión tridimensional de lo que es el sistema diédrico, tenemos que tener en cuenta que al tener dos planos, el plano vertical y el plano horizontal, nosotros vamos a obtener dos proyecciones de esta canica. Una será sobre el plano horizontal y otra será sobre el plano vertical. Bien, como hablamos de que el sistema diédrico utiliza las proyecciones cilíndricas ortogonales, quiere decir que habría un foco del cual saldrían unos rayos proyectantes que llegarían al plano horizontal. Y al llegar al plano horizontal, esos rayos proyectantes provocarían una sombra. Hemos dicho que a esa sombra le vamos a llamar A1. Bien, una vez que nosotros hayamos encontrado la sombra en el plano horizontal, tendríamos que ir también hacia el plano vertical, porque también en esta dirección, al tener otro plano aquí de proyección, pues también tenemos que lanzar rayos proyectantes de manera perpendicular al plano vertical y llegarán a un punto en que esos rayos proyectantes inciden en el plano vertical y provocan otra sombra a sus dos. Por lo tanto, todo punto, el punto A, tiene una sombra en el plano vertical, una proyección, y una proyección en el plano horizontal. A1 en el plano horizontal y A2 en el plano vertical. Bien, luego tened en cuenta que esta línea, este rayo proyectante, va a tener su paralelo aquí en el plano vertical, igualmente que el rayo proyectante que tenemos aquí tiene su paralelo aquí. Siempre los rayos proyectantes van a ir paralelos a la línea del plano vertical y paralelos a la línea del plano horizontal. Siempre tiene que haber paralelismo, si os fijáis aquí en la representación. Bien, luego si nosotros nos vamos al sistema diédrico y colocamos la línea recta, las proyecciones de un punto que es A2 y A1 vendrán siempre representadas en una misma línea que será perpendicular a la línea de tierra. Esa línea siempre será perpendicular. Y sobre esa línea colocaremos esta distancia y con esa distancia obtendremos A2 y colocaremos por debajo de la línea de tierra esta otra distancia. ¿Y por qué la colocamos por debajo de la línea de tierra? Porque ustedes tienen que tener siempre en consideración que una vez que nosotros pasamos a la línea de tierra, al sistema diédrico, los planos se abaten. El plano horizontal tiene su parte anterior que baja y su parte posterior que sube y ya se hace coincidir con el plano vertical. Por lo tanto, por debajo de la línea de tierra estaría A1 y por encima de la línea de tierra A2. Bien, y con esto, este esquema que tenemos nosotros aquí, ese esquema sería la representación de un punto en el sistema diédrico. Un punto va a quedar siempre definido por tres valores, porque todavía aún más vamos a concretar aún más y detallar más la posición exacta del punto. Entonces decimos que un punto, el punto A por ejemplo, viene determinado por tres valores que son X, Y y Z. ¿Qué es X aquí? En un punto. X en un punto corresponde con las coordenadas. Este valor, el valor X, hace referencia al desplazamiento de un punto sobre la línea de tierra, si está a la derecha o a la izquierda de un punto fijo que será el origen. Es decir, yo tengo la línea de tierra, en la línea de tierra sitúo un punto 0 y ese será el punto de coordenada inicial 0. A la derecha irán los valores positivos de las coordenadas
y a la izquierda irán los valores negativos. Luego, si yo, por ejemplo, hubiese situado aquí el punto 0, diría que este punto A tiene coordenada positiva porque se encuentra a la derecha del punto de origen, que es el punto 0. Así que vuelvo a repetir que la X, el valor X, hace referencia al desplazamiento de un punto en la línea de tierra. Y insisto, vuelvo a insistir que sobre la línea de tierra se fija un punto O, que es el origen, y a la derecha se van a representar las coordenadas que sean positivas y las coordenadas que sean negativas. Entonces, si yo tengo un punto A y aquí aparece como coordenada x menos 4, quiere decir que yo, a la hora de representar a su 2 y a su 1, me tengo que desplazar 2 unidades a la izquierda. Y a partir de ahí situaré la línea perpendicular y a partir de ahí colocaré a sus 2 y a sus 1. ¿Correcto? De igual manera, si en lugar de menos 4 el valor fuese 4, entonces me iría al punto de origen, me desplazaría 2 unidades a la derecha y a partir de ahí representaría en una sola línea perpendicular a la línea de tierra, representaría a su 1, perdón, a su 2 y a su 1, con el valor correspondiente a esta distancia de las que vamos a hablar ahora. ¿Vale? Bien, el valor I. ¿A qué corresponde el valor I? El valor I corresponde al, se llama cota. Perdón, el valor I sería el valor del alejamiento. ¿Qué significa alejamiento? Alejamiento significa la distancia que hay de un punto al plano vertical. Es decir, si yo tengo el punto A en el espacio, la distancia que hay de este punto al plano vertical, esa magnitud, que también está aquí representada en proyección, esa magnitud es el alejamiento. Luego, esto que está aquí sería el alejamiento. ¿Vale? Por lo tanto, es la distancia de A al plano vertical. Y el valor Z sería la cota. ¿Y qué es la cota? La cota es la distancia que hay de un punto que está en el espacio al plano horizontal, que tendrá su proyección aquí en el plano vertical. Luego este valor que tenemos aquí, eso sería su cota. Por lo tanto, esta sería la cota. Cota y alejamiento. Bien, cuando nosotros trabajamos en el sistema diédrico, en la línea de tierra, nosotros solamente representamos proyecciones, por lo tanto nosotros lo que estamos representando es esta línea imaginaria que sería la distancia del punto al plano horizontal, que estaría aquí, y representaríamos la proyección de la distancia que hay entre el punto y el plano vertical, que sería el alejamiento. Nos resumimos toda esta representación en esto. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que recordar que siempre que representemos un punto en el sistema diédrico, siempre vamos a encontrar dos proyecciones, una sobre el plano vertical y otra sobre el plano horizontal. A la sombra en el plano horizontal le vamos a llamar proyección horizontal del punto y a la sombra del punto en el plano vertical le llamaremos proyección vertical del punto. Otro detalle antes de iniciarnos y ir representando puntos es el siguiente. En el primer diedro, que es el sitio o en el diedro en el que se encuentra el espectador, es decir, donde nos encontramos nosotros, tanto la cota como el alejamiento van a tener valores positivos. ¿Qué quiere decir eso?
que igual que las coordenadas tienen valor positivo y tienen valor negativo, también las cotas tendrán valor positivo o negativo. Cuando la cota quede representada por encima de la línea de tierra, la cota será positiva, y cuando el alejamiento quede representado por debajo de la línea de tierra, el alejamiento será positivo. En este caso, como la cota de este punto que está en el primer diedro está por encima de la línea de tierra y el alejamiento está por debajo, las dos son positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo encuentro un punto que tiene cota positiva y alejamiento positivo, directamente al tener los dos valores positivos, el punto se va a encontrar en el primer diedro. Es decir, los valores positivos y negativos nos van a ser indicativos de en qué diedro se encuentra el punto representado. Si está en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto diedro. Eso lo vamos a ver ahora inmediatamente cuando empecemos a representar y empecemos a analizar las diferentes posiciones que puede adoptar un punto en el sistema diédrico. Daos cuenta que puede estar en el primer diedro, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Puede estar también contenido en el plano bisector, es decir, justo en el plano bisector, con unas características. Podrá estar aquí, en esta parte del plano bisector, podrá estar en la otra parte, en el otro sector del plano bisector. Podrá estar en el segundo bisector, tanto en este espacio como en el cuarto cuadrante. Y también hay posiciones como son puntos que están contenidos en la línea de tierra y puntos que estén situados ya en el plano horizontal y en el plano vertical, tanto en la parte superior como en la inferior, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Pero creo que es más interesante que nos vayamos a ver ejemplos y con ello vais viendo las diferentes posiciones que puede adoptar un punto en el sistema diédrico. Bien, vamos a verlo aquí. Aquí he situado yo, he hecho un planning, ¿vale?, de todas las posiciones posibles que puede tener un punto en el sistema diédrico. Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas y vamos a ir viendo si su cota es positiva, si su alejamiento es negativo, valores de la cota y el alejamiento, valores de las coordenadas y en qué diedro se encuentran cada uno de los puntos que vamos a ir viendo. Las que aparecen aquí son todas las posibles, no hay más, ¿vale? Bien, vamos a empezar por el punto A, ¿vale? Punto A. Tenemos aquí un punto, ¿vale?, con proyección ortogonal hasta llegar al plano horizontal. Atento, esto es plano horizontal y esto es plano vertical. Llega al plano horizontal, tenéis en cuenta que esa línea va paralela a la línea vertical, llega ahí y ahí origina su sombra en el plano horizontal A1. En el momento en que yo tenga aquí situado A1, cojo la regla, me coloco en el plano horizontal, me vengo a A1, y trazo una línea hasta llegar a la línea de tierra, ¿vale? Inmediatamente yo cojo, me sitúo sobre la línea vertical del plano vertical, me vengo hasta este punto y levanto una línea vertical. Vuelvo otra vez a colocarme sobre la línea horizontal y desde el punto A del espacio lanzo una línea paralela y el encuentro de ambas líneas me va a dar a sus dos. Ya tenéis ahí representado el punto A. Bien, tenemos proyección recta proyectante al plano horizontal, recta proyectante al plano vertical. Esta recta proyectante tiene su sombra aquí y esta recta proyectante que tenéis aquí tiene su sombra aquí abajo, ¿vale? Bien,
La distancia del punto al plano horizontal la tenemos aquí. Esto se llama cota. Bueno, pues no tenemos más que cogeremos nuestra regla y vamos a medir aquí cuánto mide esa cota. ¿Vale? Esa cota a mí me da 12 milímetros. ¿Vale? Entonces yo me vengo aquí y aquí coloco 12. Porque este es el orden de la cota. Sabéis que es coordenada, alejamiento y cota. 12. Bien, me vengo a la recta proyectante que va hacia el plano horizontal. Esta es la distancia del punto al plano vertical. Luego, mido esa distancia y esa distancia me da a mí 28. Luego yo coloco aquí 28. Y ahora, yo he señalado en la línea de tierra un punto cero. Mido la distancia que hay desde ese punto cero al punto A. Si está a la derecha, el valor será positivo. Luego aquí tendríamos que poner positivo. No es necesario. Es necesario cuando el valor es negativo, pero aquí en este caso no. ¿Vale? Y ahora, atentos. Esta es la cota. Esta es la sombra de la cota. Estamos por encima de la línea de tierra. Ya dijimos, nos hacemos aquí un esquema, que la cota positiva si está por encima de la línea de tierra y el alejamiento es positivo si está por debajo de la línea de tierra. En este caso tenemos aquí cota, su proyección que es esta. Luego, si nos venimos aquí a este esquema, nos venimos aquí a la línea de tierra. No sé si lo vais a ver, pero bueno, me voy a estrechar aquí un poquito a ver si puede ser que lo veáis. Si me vengo aquí, ¿vale? Si yo tengo aquí el 0, aquí empezaría a representar el punto A. ¿Vale? A 1 centímetro representaría el punto A. Entonces coloco una línea perpendicular a la línea de tierra. Hago la línea. Bien, y ahora cuando tenga la línea hecha, voy a colocar alejamiento y cota. El alejamiento lo tengo aquí. Si tenemos en cuenta que esto va a producirse, aquí se va a producir un abatimiento, este alejamiento quedará por debajo de la línea de tierra. Luego, el alejamiento, que es 28, yo lo mediré con la regla y ahí quedará AS1, ¿vale? Tenemos aquí el alejamiento que va hacia abajo, luego abajo aquí tendremos AS1. Esto es alejamiento positivo, porque está por debajo de la línea de tierra. Y con respecto a la cota hacemos lo mismo. Tened en cuenta que seguimos la misma línea porque un punto se representa siempre en una misma línea perpendicular. Desde hacia arriba tomaremos medida de la cota. La cota es 12. Tomaremos aquí 12. Y ahí estará AS1. Esto es la cota. La cota, una vez que se produce el abatimiento del plano horizontal, la cota se queda por encima de la línea de tierra. Luego aquí la cota es positiva. ¿Vale? Bien, entonces podemos decir que este punto es de alejamiento positivo y cota positiva. ¿Cuál es la situación que tiene? Pues si un punto está con cota positiva y alejamiento positivo, ya hemos dicho anteriormente que ese punto se encuentra en el primer diedro. Así que la situación de este punto es punto en el primer diedro. Oye, si quisiéramos todavía afilar más y concretar más la posición de ese punto, podríamos decir, si tenemos 8 octantes, ¿dónde estaría? Pues estaría en el octante 1. Aquí está el 1, aquí está el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese estaría en el primer octante. No obstante,
valga la redundancia, no es necesario. Simplemente es importante detallar si está en el primer diedro, si está contenido en algún plano o si está en algún plano bisector. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis ustedes el primer punto ya representado. Vamos con el punto B. Yo tengo un punto B. Bien, ese punto B, voy a desplazarlo aquí. Ese punto B, bien, tiene dos proyecciones, uno en el plano horizontal y otro en el plano vertical. Luego va a tener su cota y su alejamiento. Vale, vamos a analizar primero la coordenada. Si el punto está a la derecha del punto de origen 0, es porque su coordenada es positiva. Luego aquí ya tenemos que hablar de coordenada positiva. Vale. En segundo lugar, yo tengo el punto y lanzo su recta proyectante hasta que me llegue al plano horizontal. Y aquí tengo yo B sub 1. En el momento en que yo tengo B sub 1, me coloco paralela a la línea horizontal y desde ese punto B sub 1 lanzo una línea paralela a la línea de tierra. Desde ese punto, al llegar a la línea de tierra, desde ese punto levanto una línea perpendicular a su cota. Es decir, yo estoy aquí en la cota y yo esa línea la llevo hacia atrás y trazo su paralela. Y finalmente me coloco en el alejamiento del punto, subo hacia arriba y cierro. Por lo tanto, aquí estará B sub 2. Bien, vámonos aquí y vamos a ir viendo los valores. Tenemos aquí su cota y la proyección de la cota. Y tenemos aquí el alejamiento y la proyección del alejamiento. Bien, si tenemos aquí la cota y tenemos aquí el alejamiento y sabemos que el plano horizontal va a realizar un abatimiento, ¿qué va a ocurrir? Que el alejamiento se va a quedar por debajo de la línea de tierra y la cota va a quedar por encima de la línea de tierra. Por lo tanto, si la cota está por encima y el alejamiento positivo, esos valores van a ser positivos. Luego ya podemos decir aquí del punto B que tiene alejamiento positivo y cota positiva. Ahora, vamos a medir y vamos a ver exactamente cuál es su coordenada. La coordenada es 5. Ya le hemos visto los valores. La coordenada es 5. Vamos ahora con el alejamiento. El alejamiento es la distancia que hay de un punto al plano vertical. Su proyección está aquí abajo. Luego nosotros medimos y ahí mide 24. Y nos vamos a la cota y resulta que mide también 24. ¿Qué está ocurriendo aquí con este punto? Que tiene el mismo valor numérico de alejamiento y de cota. Luego eso me da indicativo que el punto se encuentra en el primer bisector. ¿Por qué? Pues porque os enseño aquí el esquema. Un momentito. Mirad, yo tengo aquí, vámonos aquí. Yo tengo aquí un esquema de lo que es el plano. Yo tengo aquí un esquema de lo que es el plano vertical y el plano horizontal. Este punto sería la línea de tierra. Si yo desde la línea de tierra me separo 24 y yo desde la línea de tierra me separo otros 24, es decir, represento aquí la proyección de un alejamiento y aquí la proyección de una cota, es decir, aquí tendría B sub 2 y aquí tendría B sub 1. Si yo lanzo líneas paralelas, tendría el punto en el espacio.
este punto B sería el mismo que tenemos aquí, solo que aquí estaríamos con vista de perfil y no veríamos las 3 dimensiones del plano vertical, ¿vale? Pero, repito, esa línea sería paralela al plano horizontal y esta línea al plano vertical. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos el mismo valor numérico de cota, de alejamiento y de cota, el punto se encuentra en el primer bisector. Luego, este punto B, ese punto B, estaría en el primer diedro y contenido en primer bisector. ¿Vale? Tiene cota positiva, tiene cota y alejamiento los dos positivos, luego está en el primer diedro, eso nos da indicativo de que está en el primer diedro, y por los valores numéricos iguales nos da pues, que está en el primer bisector, porque el único plano bisector que atraviesa el primer diedro es el primer bisector, luego está contenido en el primer bisector. ¿Bien? Bien. Vamos con otro ejemplo, vamos con el punto C. Tenemos aquí un punto C. ¿Qué ocurre en este punto? Este punto no está en el aire, digamos, no está en el espacio, está ya situado en el plano horizontal. Es decir, imaginaros que una canica y la canica ya está apoyada en el plano horizontal. ¿Qué quiere decir? Esto es como mi mano. Yo tengo la mano sobre la mesa y tengo mi mano sobre la mesa, que es el objeto tridimensional, y la sombra justo en el mismo sitio, que es su proyección. ¿Vale? Por lo tanto, si yo tengo aquí el punto en el espacio, el punto A, el punto C, en el plano horizontal, ahí mismo también se encontrará C1. La sombra o la proyección en el plano horizontal coincide con el propio punto. Bien, pues una vez que yo sepa que ahí coincide la proyección horizontal, yo me coloco sobre la línea del plano horizontal, me voy hacia el punto, coloco ahí la línea, me voy hacia el punto y desde el punto trazo una línea paralela a la línea de tierra. Bien, pues esta línea, al llegar a la línea de tierra, me va a dar a mí la proyección vertical del punto. Normalmente nosotros ahora levantaríamos una línea vertical. Y esa línea vertical sería la proyección de su cota, pero eso si el punto estuviera en el aire, en el espacio. Pero como el punto está sobre el plano horizontal, su sombra está ahí y la sombra en el plano vertical se encuentra en la línea de tierra. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a la línea de tierra, nosotros nos desplazaríamos hacia la derecha porque la coordenada sería positiva. ¿Vale? Nos desplazaríamos a la derecha. Y en la línea de tierra situaríamos C2. ¿Y esto qué es? Esto es la proyección del alejamiento. ¿Vale? Es la recta proyectante que marca la distancia desde el punto al plano vertical. Luego esto sería el alejamiento del punto. Si tenemos en cuenta que el plano horizontal se abate, C1 tendríamos que colocarlo por debajo de la línea de tierra. ¿Cuánto? Pues nos vendríamos aquí. Nos vendríamos aquí y colocaríamos el valor. El valor del alejamiento es 35. Luego aquí tendríamos 35, que es el alejamiento. ¿Cota hay? No la hay. ¿Por qué? Pues porque el punto en el espacio está ya situado en el plano horizontal. Luego la distancia que hay del punto al plano horizontal es 0. ¿Y coordenada la tiene? Pues claro que sí.
Cogeríamos la regla, mediríamos y veríamos el valor de la coordenada. El valor de la coordenada es 17. Así que el punto C sería un punto que tendría de coordenada positiva, alejamiento positivo y la cota sería 0. Situación de ese punto cuando la cota o el alejamiento aparezcan con valor numérico 0 es porque están contenidas en uno de los semiplanos. Podrá ser el semiplano horizontal anterior, semiplano horizontal posterior, semiplano vertical superior o semiplano vertical inferior. Siempre que aparezca un 0, ya tenemos que tener claro que el punto se encuentra en uno de los semiplanos. En este caso, como tiene alejamiento positivo, podemos decir que la situación del punto es punto situado en semiplano horizontal anterior. ¿Vale? O lo que es lo mismo, también se podría decir punto contenido en el plano horizontal. También quedaría bien definido así. También podría ser punto contenido plano horizontal. También se podría quedar así. ¿Vale? Bien, vamos con otro punto. Otra posibilidad. Nos habíamos dejado el punto B y no lo habíamos representado en la línea de tierra, pero ahora mismo lo vamos a representar. El punto B está comprendido entre el punto A y entre el punto A y el punto de origen 0. Luego, en este punto aproximadamente estaría el punto B. Hemos dicho que tiene 24 y 24, luego nosotros colocaríamos una perpendicular a la línea de tierra. Aquí colocaríamos una perpendicular a la línea de tierra. Y en esa perpendicular tendríamos que colocar 24 para arriba y 24 para abajo. Y 24 hacia abajo. Y arriba estaría, si hablamos del punto B, arriba por encima de la línea de tierra estaría B sub 2 y por debajo de la línea de tierra estaría B sub 1. ¿Vale? Con cota positiva y con alejamiento positivo también. ¿Vale? El punto C lo hemos dejado a media, lo hemos representado aquí, tiene 35 de alejamiento, luego nosotros vendríamos aquí a la línea de tierra y desde ahí hacia abajo colocaríamos 35. ¿Vale? Tened en cuenta que el punto C está aquí, en la línea de tierra estaría C sub 2 y por debajo de la línea de tierra estaría C sub 1. ¿Vale? Esto sería solo alejamiento, el alejamiento sería positivo. Bien. Bien, pues creo que todos los puntos que están en esta zona y veríamos ahora el punto D. Vamos con el punto D. Punto D. Bien, vamos a mirar el punto D. En cuanto a coordenada tenemos que decir que es positiva. Y si queremos podemos tomarle ya la medida. La coordenada es 17. Vamos a ponerle 16 para que no coincida con la C. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre con este punto? Similar al que hemos visto anteriormente. Si antes estaba el punto C en el semiplano horizontal anterior, ahora el punto se encuentra en el semiplano vertical superior. El punto ya está colocado en el plano vertical. Luego, si el punto está colocado en el plano vertical, la sombra en el plano vertical coincide. Luego, ahí estaría la proyección vertical. Y su
sombra en el plano horizontal caería en la línea de tierra. Luego D sub 1 estaría en la línea de tierra. ¿Vale? No encuentro aquí, a ver. Tengan en cuenta que el punto está aquí y si la goma está aquí, la sombra en el plano vertical ya está ahí, en el mismo sitio, y la sombra en el plano horizontal va a estar en la línea de tierra. Daos cuenta que los rayos proyectantes para el plano horizontal irían en este sentido, caerían en la propia línea de tierra. ¿Vale? Bien, tiene, como hemos dicho, coordenada positiva. Aquí estamos hablando de distancia del punto al plano horizontal. Luego esta distancia correspondería con su cota. ¿Vale? Esto sería cota. Luego el alejamiento sería 0. Porque no hay distancia del punto. Para que el punto tuviera distancia al plano vertical, el punto D tendría que estar aquí. Allí hay una distancia con respecto al plano vertical. Pero si el punto ya está situado en ese plano, no hay distancia. Por lo tanto, tendríamos valor 0. ¿Y su cota? Mediríamos la cota, trazaríamos la línea, la mediríamos y veríamos que su cota es 43. Como está por encima de la línea de tierra, hablamos de cota positiva. Y ahí tenemos el punto ya situado. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos venimos a la línea de tierra, colocamos, trazamos una línea perpendicular a la línea de tierra, pero no bajamos de la línea de tierra, nos quedamos por arriba. Tenemos en cuenta que estamos aquí con el punto D, el punto está por encima, luego la cota quedaría por encima de la línea de tierra. Su cota es 43, nosotros colocaríamos aquí 43. ¿Vale? Y aquí tendríamos, como hemos indicado aquí tendríamos D sub 2, que es la proyección vertical, y abajo tendríamos D sub 1. Muy importante que tengáis en cuenta que estamos aquí trabajando en el sistema diédrico y aquí solamente se representan proyecciones. Si aquí representamos el punto en el espacio D mayúscula y representamos D2 y D1, que son proyecciones, aquí solamente representamos proyecciones. ¿Bien? Bueno, pues ya tenemos representados todos los puntos posibles en el sistema diédrico y situados en el primer diedro.